Y dicho lo anterior, ya tenemos todo lo necesario para pasar a los conceptos de robots articulados y el concepto de cadena cinemática, mostrando que en realidad un robot articulado, un brazo manipulador como el que aparece en la figura, esta es la representación de un robot Baxter, uno de los bastante comunes en la robótica actual, donde aparecen lo que hemos empezado a aprender, que existen muchos sistemas de coordenadas asociados a distintos puntos del robot. Existen rotaciones en torno a diferentes ejes y por tanto tenemos la necesidad de establecer un modelo que nos permita traspasar información de posiciones, de velocidades entre los distintos sistemas de coordenadas que representan los distintos puntos de interés en el robot hasta llegar a la herramienta final y al punto de actuación para conocer su posición, su orientación y saber entonces cómo ubicar las distintas partes del robot para llegar hasta ese punto y trabajar sobre él. Para esto entonces vamos a introducir dos conceptos elementales, el concepto de eslabones y el concepto de articulaciones, que son las partes constituyentes de un robot articulado. Los eslabones, bajo la denominación de links en inglés, son las partes sólidas del robot. Son las partes que no tienen movimiento. Son las partes que no cambian de forma, más bien dicho. Entonces, las eslabones son aquellos segmentos del robot que se mantienen rígidos, ¿no? y que se mueven únicamente como resultado de los movimientos de las articulaciones, de los joints, las cuales son las que producen el movimiento, básicamente en dos formas distintas: en forma rotacional, es decir, produce un giro en torno a un eje, o en forma lineal, que es decir, produce un estiramiento. La rotación entonces es un giro en torno a un eje, y una articulación y un movimiento lineal es un movimiento de desplazamiento a lo largo de un eje. Entonces, el robot que está en la figura y el que aparece acá en el esquema de la parte izquierda son robots articulados con articulaciones rotacionales, es decir, los eslabones giran en torno a las articulaciones en las cuales producen un movimiento rotacional en torno a un eje, y eso hace que el robot se mueva desplazando los eslabones en torno a el punto de rotación ubicado en la articulación. Esta estructura es lo que conocemos como cadena cinemática, y hacia donde vamos a avanzar ahora es hacia la representación matemática de esta cadena cinemática sobre la base de un método que es el método de Dennavit-Hartenberg, el más tradicionalmente utilizado en la robótica, no el único, pero el más tradicionalmente utilizado. La descripción de Dennavit-Hartenberg para robots articulados parte de un principio bastante que debe ser respetado estrictamente. En la descripción de Dennavit-Hartenberg, un eje, un eslabón, está ubicado en torno a dos puntos que representan dos ejes de coordenadas, un punto de salida y un punto de llegada. En torno a ese punto existe alguna forma sólida, una pieza que las une, y que la descripción de Dennavit-Hartenberg lo que permite es conocer cómo es el desplazamiento que se produce entre un punto de inicio de la articulación y el punto final de la articulación. Y eso, para describir eso, trabaja con cuatro números, con una rotación, una traslación y en torno al eje Z del punto de salida,
y del punto de salida, y una traslación y otra rotación en torno al eje X del punto de llegada. Es decir, si bien en 3 dimensiones podemos girar y desplazarnos en torno a cualquier eje, la descripción de Navier-Hartenberg restringe los movimientos de rotación y traslación solamente a 2 ejes, al eje Z del punto de salida y al eje X del punto de llegada. Esto tiene una explicación, la verdad, en los orígenes de la robótica, y es porque en el inicio, en la década de los 70, donde se desarrolló ya la robótica con computadoras que eran muy bajas en capacidades de recursos, con muy poca capacidad de memoria, con muy poca capacidad de procesamiento de cálculo. Entonces la cantidad de datos debíamos reducirlo al mínimo posible. Y de esa forma se reducía la información del robot simplemente a 4 números para cada una de las para cada uno de los eslabones, y por tanto eso hacía que fuera computacionalmente posible de calcular en ese momento. Ahora esa restricción con los computadores modernos ya no existe, pero y por tanto existen otras formas de representación más complejas, pero esta sigue siendo muy utilizada porque es suficientemente buena para representar los robots articulados. Entonces, si queremos describir entonces el eslabón 1, que tiene su origen en el sistema de coordenadas 0, que es el que está acá abajo, y tiene su punto de llegada en el sistema de coordenadas 1, entonces debiéramos decir cuál es el ángulo en el cual se giró en torno a z del sistema de coordenadas 0, el ángulo de giro en torno a ese z, que hace que el x del sistema de coordenadas 0 apunte en una dirección distinta al x del sistema de coordenadas 1. Entonces ese ángulo que se gira en torno a z para pasar x que apunta en esa dirección hasta hacer que apunte en esta dirección es el ángulo θ1. Para que el centro, el punto de origen del sistema de coordenadas 0 se traslade hasta este punto, debió haberse desplazado a lo largo de z una distancia. Esa distancia de desplazamiento de 1, que se levantó el eje, es la que se representa como segundo número. Si únicamente hubiésemos hecho ese giro en torno a ese giro en torno a z, y ese desplazamiento en torno a z, hubiésemos llegado a un sistema de coordenadas que tiene x apuntando en esta dirección y apuntando en esta dirección y z apuntando en la dirección hacia arriba. Habríamos llegado a ese sistema de coordenadas. Los dos primeros números me desplazan entonces un par de movimientos para llegar hasta ese punto. Se necesitan ahora otros 2 movimientos para llegar hasta la posición final. El primero es un desplazamiento a lo largo del x, de esta nueva x, del x en esta posición. Ese desplazamiento permite mover el centro del sistema de coordenadas hasta este punto, y esa distancia de desplazamiento es a1. Y una vez que estoy en este punto, para que el eje z, que originalmente apuntaba hacia arriba, apunte ahora en esta nueva dirección, se produjo un desplazamiento, se produjo una rotación en torno a x de ese nuevo sistema de coordenadas, y ese es el cuarto número, que se representa como alfa. Entonces, con 4 números es posible representar el desplazamiento y la rotación del sistema de coordenadas desde un punto de origen hacia un punto de llegada, concibiendo que representan las 2 articulaciones, en este caso la articulación 0 y en este caso la articulación 1, respecto de un eslabón que denominamos el link 1. Esta representación para cada uno de los eslabones del robot articulado es lo que se conoce como la descripción de Navier-Hartenberg. Describe de esta forma la cadena cinemática.
Un ejemplo nos va a aclarar esto que estamos trabajando. Concibamos un robot articulado de 2 grados de libertad, un robot pequeñito. Voy a limpiar aquí un poquito la pantalla. Ok. Concibamos entonces, decíamos, un robot articulado muy simple que trabaja en el plano XY. Nuevamente, para entender los problemas de la robótica conviene ir a cosas que conocemos bien, como las 2 coordenadas, los sistemas de 2 coordenadas. Y hay un robot que tiene un eslabón entre el origen y un punto. Ahí está el eslabón. Y un segundo eslabón que sale del punto de llegada y termina en un actuador final. A este punto de origen le vamos a llamar que es el joint 0, la primera articulación. Ese punto es el joint 1 y los correspondientes segmentos sólidos que unen los puntos son los links. Este será entonces el link 1 que parte del joint 0 y termina en joint 1, y este será el link 2 que parte en el joint 1 y termina en el actuador final en este caso. Entonces, para describir este robot bajo el método de Navier-Hartenberg, necesitamos describir cada uno de los 2 eslabones. Necesitamos describir el link 1 y el link 2. ¿Cómo lo hacemos? Para cada uno de ellos debemos describir 4 números que corresponden los 2 primeros a rotación y desplazamiento en torno a z del sistema de coordenadas anterior, y los 2 últimos rotación y traslación en torno a x del sistema de coordenadas nuevo. Este es el sistema de coordenadas de salida y este es el sistema de coordenadas de llegada. ¿Cuáles son las informaciones que requerimos? Necesitamos conocer, para describir el robot, algunas cosas. Necesitamos conocer, por ejemplo, la longitud de estos eslabones. Supongamos que este eslabón mide 0,3 metros de largo, el otro eslabón mide 0,2 metros de largo, y las rotaciones se producen en torno a este eje, para girar en ese sentido para el ángulo Q1, y respecto del punto de llegada del primero, la rotación se produce en torno a ese eje para el ángulo Q2. Con esta información entonces ya podemos describir el robot articulado. Lo primero, para el link 1, es decir, para este link que parte desde el joint 1 y termina en el joint 2, el primer número describe la rotación en torno al eje Z del sistema de coordenadas 0, puesto que voy a describir el link 1 que llega hasta el sistema de coordenadas 1, entonces parto desde el sistema de coordenadas 0 y voy a describir cómo llego hasta el sistema de coordenadas 1. Para girar el eslabón en torno a este eje, un ángulo Q1, debo girar entonces en torno al eje Z del sistema de coordenadas 0. Por tanto, el giro que aquí va a aparecer es el mismo ángulo Q1 que aquí está representado, y ese es el primer número que aparece en nuestra tabla. Es un ángulo libre, puede tomar cualquier valor, y dependiendo del valor que tome va a poner el robot en alguna posición de en torno al eje Z del plano XY. ¿Cuál es el desplazamiento que se produce a lo largo de ese mismo eje Z? Para el caso de un robot planar que se mueve únicamente en el plano XY, ese desplazamiento debe ser 0, porque cualquier desplazamiento distinto de 0 levantaría el robot respecto del plano o lo pondría más abajo, y eso ya lo saca del plano. Por tanto, el desplazamiento necesariamente es 0.
Una vez que giré un ángulo Q1 y me desplacé 0 en torno a Z, en realidad quedé con los ejes apuntando en este mismo punto, el X apuntando hacia allá y el Y apuntando en esa dirección. Temporalmente, entonces, con los dos primeros movimientos solo quedé en ese sistema de coordenadas, pero tengo que llegar hasta el extremo. Por tanto, debo desplazarme a lo largo de X, de este nuevo X, no del antiguo. A lo largo de este nuevo X debo desplazarme 0,3 metros. Y esos 0,3 metros entonces corresponden al valor de A. Allí entonces se produce una traslación de este sistema de coordenadas hasta llegar a este extremo. Y ahora el X1 me va a aparecer en esta posición y el Y1 me va a aparecer en esta posición para distinguirlos del X0 y el Y0 que correspondían al sistema de coordenadas 0. Estos nuevos vectores de dirección X1 e Y1 corresponden a este sistema de coordenadas de llegada. Pero para definirlo completamente me falta un movimiento, que es una rotación en torno a este X1, a este X del nuevo sistema de coordenadas. Girar en torno a este X significa que el Y se levanta del plano o se baja del plano, y por tanto, si me mantengo con un robot planar, no podría haber un movimiento en torno al eje X, porque si no nos salimos del plano. Y aquí están los 4 números que describen al robot, al primer eslabón de este robot planar. Para describir el segundo eslabón del robot planar tengo que partir desde el primero. El punto de partida ahora sería el Z1 y el punto de llegada el X2. Entonces, para decir que parto del sistema de coordenadas 1 y voy a llegar a un sistema de coordenadas 2 que va a aparecer aquí con su X2 y su Y2. Primero, existe un ángulo libre que tiene que girar en torno al eje Z del sistema de coordenadas 1, que nuevamente me va a dar el primer número, que es Q1. Lo mismo que habíamos visto antes, no puede existir un desplazamiento a lo largo de este eje Z porque levantaría el eslabón desde el plano, por tanto ese desplazamiento 1 es 0. Y el primer giro del ángulo me ubica el nuevo eje X en esa dirección, girado un ángulo Q2, pero para llegar al extremo debo desplazarme un largo igual a la longitud del segmento, es decir, 0,2 metros, y una vez que llego a la punta no puedo hacer ningún giro en torno a X sin salirme del plano, por tanto no debe haber giro para que se mantenga como un robot planar. Y estos 4 números entonces describen el robot articulado de 2 grados de libertad. La cantidad de articulaciones describe el número de grados de libertad. Este es un robot planar de 2 grados de libertad con articulaciones rotacionales. Vamos entonces empezando a caracterizar los robots que vamos a conocer. Esta idea de la representación de Denavit-Hartenberg la podemos practicar con un software de simulación que es bastante práctico para esta parte y que nos va a permitir también profundizar un poco en algunos conceptos con las matrices de transformación de coordenadas que vamos a ver enseguida. Les voy a mostrar el software al cual me refiero. Ese software lo pueden encontrar como una aplicación ejecutable para ambiente de Windows. En la página en su página oficial el software se llama Robo Analyzer. El Robo Analyzer permite hacer las descripciones de Denavit-Hartenberg del robot y observar la forma física que va a tener este robot. Tiene varias propiedades que vamos a ir consultando en el camino. Por ahora nos interesa
conocer la forma en que va a tomar un robot planar para 2 grados de libertad. Entonces configuramos un robot de 2 grados de libertad con 2 articulaciones rotacionales, 2R, 2 articulaciones de tipo revolute. Y aquí configuramos los parámetros de Navier-Hartenberg. El primer parámetro, que se llama offset, corresponde al parámetro que aquí el software le llama B, alguna literatura le llama B, es el mismo que nosotros llamamos D en realidad, esa distancia de desplazamiento en Z. Nuestro robot tiene 0 en sus 2 ejes. Listo, aquí está 0 de desplazamiento en torno a Z. El ángulo variable, el ángulo θ, en este caso, por ser articulación rotacional, es el ángulo libre, el ángulo variable, que en nuestro caso es el ángulo Q1 y Q2. Acabo de darme cuenta que aquí debía decir Q2. Por favor, ustedes delante estaban atentos al video, ahora se van a dar cuenta que ahí es, obviamente se refería al ángulo Q2. Y los siguientes parámetros, la longitud del link, que es el parámetro A. Nuestro robot tiene dimensiones de 0,3 para el primero y 0,2 para el segundo. Pongamos esos números: 0,3 metros para el primero, 0,2 metros para el segundo. La longitud del ángulo alfa, el ángulo de giro, es 0 en ambos casos. Para nosotros ponemos 0 entonces en ambos casos. Lo que sigue es la posibilidad de generar un movimiento del robot para ver cómo este se mueve. Se mueve, dice, desde 0 grados hasta 180 grados en el primer caso, y desde 0 grados hasta 90 grados en el segundo. Estos números nosotros los podemos cambiar a voluntad, pero me interesa ver ahí, para saber cómo se mueve este robot, cómo se ve. Aplicamos el cálculo de la función cinemática. Vamos a ver después en qué consiste esto, y una vez que apretamos F-Key, dice el análisis está completo, podemos ejecutar el robot. Y el primer ángulo, el primer eslabón, se mueve desde 0 hasta 180 grados, mientras el segundo se mueve entre 0 y 90. El primero cambió de posición de 0 a posición 180 grados, el segundo cambió de posición 0 a 90. ¿Queremos jugar un poco más? Cambiamos los valores, que el primero no se mueva nada, por ejemplo, y que el segundo se mueva de 0 a 90, para saber y conocer bien en qué consisten las articulaciones. Apretamos nuevamente, ponemos play, y el primero no tiene movimiento, el segundo se mueve desde 0 hasta los 90 grados, y ahí vamos viendo entonces cuáles son los tipos de movimiento que este robot permite realizar. Ustedes pueden trabajar bastante con el Robot Analyzer para ir mirando el efecto que produce cambiar los distintos parámetros, y de esa forma entonces también familiarizarse con los conceptos de la descripción de Navier-Hartenberg. La descripción de Navier-Hartenberg se relaciona con las matrices de transformación de coordenadas de una manera muy interesante. Si tenemos un robot articulado, como los que hemos estado ahora trabajando, por ejemplo, nuestro robot de 2 planar de 2 grados de libertad, que trabaja con su base en el sistema de coordenadas 0, podría tener la siguiente configuración. Podría tener que su primer eslabón, lo voy a escribir esto en un color más oscuro, su primer eslabón está con un ángulo 0, es decir, pegado al eje X, desde J1 hasta J2, ahí está, pegadito. Y el segundo está perfectamente perpendicular al eje para llegar al actuador final. El primer segmento mide
0,3 metros, el segundo segmento mide 0,2 metros. Y ahí están trazados la información necesaria para poder modelar cuál es el robot en esta condición específica, donde el ángulo Q1 es 0, el ángulo Q2 es 90 grados. Ahí está. La descripción de Navier-Hartenberg para este caso particular sale de la descripción que habíamos hecho recién. Es decir, ahora el ángulo Q es 0, el desplazamiento original en torno al eje Z era 0, la distancia a lo largo del eje es 0,3 y no existe desplazamiento en A. Voy a poner ahí que será Q1. Y para el segundo eje, eslabón, Q2 no es 0, es 90 grados. El desplazamiento es 0, la distancia es 0,2 y el otro ángulo de rotación es 0. Estos son los valores de Navier-Hartenberg, la descripción que habíamos realizado recién. Lo que ahora cambió únicamente es que nuestros ángulos tienen valores, porque son aquellos valores de ángulo que ponen al robot en esa posición. Bueno, si la pregunta es ¿cuál es la posición del actuador final? Una pregunta muy común. En robótica nos interesa saber dónde están las cosas. Aquí queremos saber cuál es la posición del actuador final. Y lo que tenemos es esta información. Bueno, la descripción de Navier-Hartenberg permite traspasar directamente esta información en la información necesaria para construir las matrices de transformadas homogéneas que nos permiten responder a esta pregunta. ¿Y cómo hace eso? Simplemente construimos las matrices de transformación desde las coordenadas y a la coordenada i más 1, es decir, la transformación que va desde el origen de un eslabón al término de este para cualquiera de ellos, como la composición de la información de rotaciones y relaciones que está dada en la descripción de Navier-Hartenberg. La transformación va a ser primero una rotación en torno a Z, que corresponde al ángulo θ, seguida de una traslación en torno a Z dada por la distancia d, seguida de otra traslación pero en torno a X definida por el desplazamiento A, y una última rotación en torno a X dado por el ángulo alfa. Si componemos la matriz de transformación de cada una de estos movimientos, entonces el producto matricial de todos ellos será la transformación total para el eslabón. Y esto entonces tenemos que hacerlo para cada uno de los eslabones de nuestro robot. Y bueno, ¿cuál es entonces la transformación para cada una de nuestros eslabones? Partamos por la traslación entre 0 y 1. La traslación entre 0 y 1 está dada por la rotación en torno a Z en un ángulo θ1 que es 0. Por tanto, lo que va en la parte de la rotación de nuestra matriz de transformación de coordenadas es el coseno de 0, que es 1, el menos seno de 0, que es 0, el seno de 0, que es 0, y el coseno de 0, que es 1. Como es una rotación pura, la traslación es 0, y completamos la matriz de coordenadas homogéneas con ceros bajo la rotación y 1 bajo la traslación. Observen que lo que resultó es una matriz identidad, 1 en la diagonal y 0 fuera de la diagonal. Y esto es porque la rotación era nula, 0 grados, y la traslación era nula también. En este caso, la matriz resultante es la matriz identidad
puesto que cualquier número que lo multiplique, cualquier vector que lo multiplique por la matriz identidad será el mismo vector, puesto que no hay ni rotación ni traslación. Seguida ahora entonces de una traslación pura, en este caso una traslación a lo largo de z, no tiene ningún cambio en las coordenadas x e y, y además, puesto que z es 0, si representáramos en 3 dimensiones sería una matriz de identidad de 3 dimensiones, pero en 2 dimensiones vamos a preocuparnos únicamente de las componentes x e y vamos a tener como resultado una rotación 0 porque es solo traslación, y una traslación de 0 también, que va a resultar una matriz identidad. La traslación a lo largo de x implica también una rotación nula, es decir, una identidad en la parte de la rotación, y aquí aparece una traslación en x de una distancia a. Esa distancia a es 0,3 y nos aparece por primera vez un número correspondiente a la posición de x. No hay traslación en y, por tanto ese es un 0, y hay ceros bajo la rotación y 1 bajo la traslación para completar la matriz. Y nos queda agregar la última rotación, que es una rotación pura en torno a un ángulo alfa de 0 grado. Por tanto, eso se expresa como una rotación con el coseno de 0, menos seno de 0, seno de 0, coseno de 0. Rotación pura es que no hay traslación y completamos la matriz de transformación homogénea. Ok, la transformación de 0 a 1 entonces corresponde al producto matricial de todas estas 4 matrices. En este caso la verdad es que el producto matricial es bastante simple, porque es identidad, identidad, una matriz distinta de la identidad, y eso, por tanto, lo único que sobrevive del producto es este término. Y la matriz resultante será necesariamente esta. Siempre es conveniente verificar los valores para ver si es consistente, si están bien hechos los cálculos. Perdón, aquí no es 1, aquí es un 0. Dice que la posición que corresponde a estos dos elementos, la posición del sistema de coordenadas 1, que está aquí en este punto, la posición del sistema de coordenadas 1 es 0,3 en x y 0 en y respecto del sistema de coordenadas 0. Es decir, 0,3 en x y 0 en y es la posición de ese punto respecto al sistema de coordenadas 0, y está bien. Y dice que no hay ninguna rotación. Ok, este sistema de coordenadas entonces tiene el x apuntando en la misma dirección que el x anterior y el y apuntando en la misma dirección del y anterior. Ahí está entonces el sistema de coordenadas 1 bien descrito por esta matriz de transformación de coordenadas homogénea. Para pasar de 1 a 2 el proceso es el mismo. Entonces de 1 a 2, sin embargo, tengo en primer lugar una rotación en torno al ángulo z, en torno a z de 90 grados. Entonces esta matriz ya no es la identidad. Esta matriz será el coseno de 90, que es 0, menos 0 de 90 es menos 1, seno de 90 es 1 y coseno de 90 es 0. Como es rotación pura, este punto, estos dos términos sí son ceros, y el resto completamos la matriz. Luego un desplazamiento 0 puro, es decir, lo omito directamente, eso es la identidad. Entonces la puedo simplemente no escribir porque ya sé que es la matriz de identidad. Luego un desplazamiento en x de 0,2 con rotación 0, es decir, la identidad en la rotación, y 0,2 en x. Esa es la matriz que corresponde a este elemento. Y finalmente una rotación nula, nuevamente 0, que me va a dar la identidad y no la escribo. Bueno, ahora entonces
el resultado será el producto matricial de estos dos términos. Y puesto que ya no es tan directo de calcular, hay que hacer el cálculo. El primer elemento será 0, 0, 0, es 0 el primer elemento. El segundo elemento es 0, menos 1 y 0, menos 1. El tercer elemento es 0, 0, 0, 0. La primera fila. Segunda fila. 1 por 1 es 1, más 0 es 1. Segundo elemento es 1 por 0 es 0, 0, 0. Tercer elemento es 1 por 0, 2, 0, 2, más 0, más 0. Tercer elemento 0, 0, 0, da 0, 0, 0, 0, da 0, 0, 0, 1 es 1. Esa es la matriz de transformación para pasar de 1 a 2, es decir, para pasar desde este sistema de coordenadas hasta este sistema de coordenadas. Fíjense que aquí hay una rotación distinta de la identidad y una traslación distinta de 0, es decir, este sistema de coordenadas está rotado y trasladado respecto del anterior. ¿Cómo leo la matriz de rotación? Bueno, me dice que el vector de coordenadas de x del nuevo sistema está apuntando en la dirección de y del antiguo sistema, es decir, el x nuevo apunta en la dirección del y anterior, allí. Y el vector y anterior apunta en la dirección menos 1 de x, es decir, apunta en la dirección menos x del antiguo sistema de coordenadas. El y2 apunta en esa dirección. Y la posición es 0 en x del sistema de coordenadas antiguo, o sea, está en la misma posición de x y está 0,2 desplazado en y del sistema de coordenadas antiguo, o sea, está 0,2 hacia arriba del y anterior. Ok, es muy consistente. Esto es entonces el sistema de coordenadas 2 respecto del 1. Lo que ya hemos visto entonces, cómo es el sistema de coordenadas de 2 respecto de 0, es decir, este punto respecto de la base. Bueno, ese punto respecto a la base es el producto de la transformación de 0 a 1 seguida de la transformación desde 1 hasta 2. Es decir, el producto de multiplicar esta matriz por esta matriz. Le dejo ese resultado a ustedes como ejercicio. Ustedes van a poder verificar que la posición final será 0,3 en x, 0,2 en y, y les permitirá verificar entonces que la ubicación de ese punto respecto de ese está desplazado 0,3 en x y 0,2 en y. Hagan este cálculo, verifíquenlo, recuerden en eso cómo es el cálculo de matrices, y de esa forma van a poder ya también volver a familiarizarse con los productos matriciales y sobre todo con la parte que nos interesa ahora, con la representación de las transformaciones mediante coordenadas homogéneas, y cómo ahora hemos visto que la descripción de David-Hartenberg se traduce directamente a una secuencia de transformaciones en coordenadas homogéneas compuesta por rotaciones puras, traslaciones puras, en la cual la composición de todas estas rotaciones y traslaciones me produce una matriz de transformación de coordenadas homogéneas que describe cómo me muevo desde un extremo de una articulación al siguiente, o visto en términos de robótica, cómo me muevo desde desde una articulación a la siguiente a través del eslabón, desde un extremo del eslabón al siguiente, es decir, desde una articulación a la siguiente de la cadena cinemática. Esto lo vamos a hacer muchas veces más. Ahora los dejo completando este ejercicio para que verifiquen y continuamos con un ejemplo nuevo.